mi mayor acierto y que sigo haciendo a día de hoy y que voy a hacer siempre. Y va a sonar súper cliché seguramente, te puedes reír de mí si quieres, pero créeme que funciona y paga, siempre va a pagar esto. Soy Abraham Rip, me dedico a construir productos en cripto y hoy te voy a contar la historia de cómo hice mis primeros $5,000, que son aproximadamente 100,000 pesos mexicanos, en 6 meses, contándote todos mis aprendizajes para que evites mis errores y copies mi mayor acierto. Así que quédate hasta el final para que sepas cómo tú también puedes hacerlo. ¿Por qué decidí contar esta historia? Bueno, pues a mí me hubiera gustado ver el viaje de otras personas en cripto cuando recién entré, porque siento que me hubiera ahorrado mucho tiempo y mucho dinero en aprendizajes. Y justamente por eso hago esto, porque creo que te puede sumar valor a ti si vas empezando en cripto o incluso si también llevas ya un buen tiempo en esta industria. Yo empecé en cripto hace aproximadamente 6 años, entré en 2020. En la pandemia hubo un boom de las criptomonedas, no sé si se acuerdan que todos estaban hablando de cripto. Entonces yo entré. En ese momento, pues como a muchas personas, en mi caso no le estaba pasando muy chido, entonces tuve que buscar muchas formas para empezar, donde ocupar la cabeza y también que remuneraran económicamente. Pero el punto de esta historia es darte a ti un poco de claridad de en dónde estás, porque a mí me hubiera encantado conocer la historia de otras personas entrando al mundo cripto y pues no lo tuve, y eso pues me costó un poco más de tiempo y más de dinero. Entonces te voy a ahorrar, yo creo que años y cientos de cantidades de dinero de aprendizajes que te voy a dar aquí. Obviamente esto no es una guía que tienes que seguir al pie de la letra, porque como te digo, sí hice mis $5,000 y sí los hice a una temprana edad, si quieres verlo así, pero también, o sea, llevo 6 años en esta industria y eso lo logré hace apenas 1 año y medio, 2 años aproximadamente, 2 años creo. Entonces creo que si tú te ahorras estos errores, puedes hacerlo incluso en menos tiempo y una mayor cantidad. Tal vez no sean $5,000, tal vez puedas hacer 50, $100,000 o incluso más. Entonces, pues bueno, empiezo con la historia y también tienes que entender que todo esto fue bootstrapeado. Entonces fue desde cero a conseguir capital y a crecer ese capital. Como te dije, en 2020 empecé tratando de hacer una startup que no le fue nada bien. Pero uno de los feedbacks que me dieron, porque postulé a 500 startups en Latinoamérica, me dijeron que necesitaba mostrar tracción. No quedé tan mal en el batch de los seleccionados, quedé en los últimos 100 de 1000, creo que está súper bien, pero no quedé en los últimos 10. Entonces me dijeron un feedback y ese feedback fue: necesitas conseguir tracción y mostrar tracción. Cuando lo tengas, vuelve. No volví porque al final esa idea ya no me convenció del todo de seguir ejecutándola, pero seguí su consejo en conseguir tracción y ahí fue donde inicié un podcast de tecnología para llevarle tráfico a esa plataforma. Y al final ese podcast se terminó convirtiendo en un podcast de cripto, porque una vez lanzamos un episodio de cripto, cuando cripto se hizo mainstream prácticamente y todos hablaban de eso, y rebrandeamos todo el concepto del podcast hacia cripto, hacia las criptomonedas, y así fue como nació Digitalizados, el podcast que varios de los que me conocen ya conocerán. Digitalizados creció hasta donde tuvo que crecer, y de ahí empecé a lanzar nuevos proyectos, tanto ofreciendo servicios de marketing, vendiendo inmuebles. Exploré varias industrias porque se me dificultó mucho conseguir y monetizar dinero en cripto. Entonces, pues sí, exploré otras industrias, pero a mí me fascinaba cripto, entonces me quedé aquí. Y también cabe recalcar que conseguí los $5,000 sin estar tiempo completo en esta industria. Entonces, imagínense si hubiera estado tiempo completo, creo que hubiera sido algo totalmente diferente. Pero pues bueno, para eso es la historia, para que ustedes sepan qué decisiones hacer mejor que yo. Luego de que Digitalizados evolucionó mucho, me terminó contactando alguien de Metapool. Y en Metapool fue donde pasó la magia. ¿Por qué digo que pasó la magia? Porque ahí me di cuenta que esto era una industria más allá de solo invertir. Y aquí es donde te quiero decir de qué fuentes vienen estos $5,000. Pues parte viene de grants, que son subvenciones a proyectos. En Digitalizados levantamos una buena cantidad de subvenciones para el proyecto que era. Trabajar y colaborar con proyectos y marcas Web3 también es una de las formas. Y obviamente invertir viene de todas estas fuentes, pero yo les iré contando una por una en esta historia, y luego al final vamos a ver los errores y los aciertos. Bueno, ya que llegó Metapool, ahí me di cuenta de todo el tema de grants, me di cuenta de todo el tema de que también
las empresas cripto necesitan pagar por crecimiento, entonces ahí existe todo un mar de embajadores, obviamente estar en los core teams y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que empecé a aplicar en grants en digitalizados. Y aquí quiero que veamos cuál es cuánto fue la primera cantidad que hicimos durante esos 6 meses, donde ya me di cuenta cómo se podía monetizar en cripto. Como digo, postulamos en varios grants en digitalizados, ganamos algo de dinero, postulamos en plataformas como Gitcoin, Metapool, Giveth, etcétera, etcétera, en varias rondas. Y entre todas las cantidades de grants que conseguimos, sumamos un total de $2,400. Tenemos que recordar que eso es en 6 meses. Y ojo, también parte de los grants, no estoy contando lo que pagamos a los colaboradores de las actividades que ejecutamos, porque varias de las actividades para recibir estos grants era ejecutar algún tipo de iniciativa. En el caso concreto con Metapool, lo que hice fue un curso de finanzas descentralizadas, gratuito, abierto, que lo pueden ver en el canal de Digitalizados. Si quieren, se los dejo en la descripción. Y también otras cosas como espacios, contenido y muchas otras cosas más. Entonces, eso es como la retribución por el trabajo gratuito que haces. Es como si la gente te donara, por así decirlo. Pero bueno, ese fue el primer paso. Y luego el segundo paso fue empezar a colaborar ya con estas empresas, siendo embajador o haciendo algunas collabs pagas, que si soy sincero, lo que más me dejó dinero en ese momento fue todo el tema de ser embajador, en particular con Metapool. Siento que Metapool contribuyó mucho a mi desarrollo profesional en cripto, y sumando todo eso que generé estando colaborando con Metapool, fueron aproximadamente en los 6 meses como $1,250, lo cual no está nada mal porque no era tiempo completo en cripto, como les menciono. Entonces creo que está ok. Y luego, obviamente, con parte de ese capital, pues parte se destinaba a mí, ¿no? A mis honorarios y a lo que hacía. Entonces, con eso empecé a invertir ya en criptomonedas como Bitcoin, Solana, ICP y muchas otras. Y ahí fue donde empezó a pasar todo el tema de que se empezó a multiplicar el capital que empecé a conseguir. Como obviamente no tenía tanto dinero para destinar a inversiones, porque todo te digo que fue bootstrapeado de cero a conseguir capital, pues metí $600. Entonces eso fue como que la máxima inversión, o sea, como directa, por así decir, porque hice otras como comprar equipo, viajes, bla, bla, bla. Pero así como la inversión directa en el mercado cripto fueron $600, que se destinaban principalmente a Bitcoin y Solana. Sé que no estoy mencionando Ethereum, no se me enojen los Ethereum Maxis, pero sí, en ese momento no compré Ethereum. Ahorita ya mi portafolio es diferente porque voy aprendiendo, voy evolucionando, pero en ese momento solo tenía Bitcoin y Solana. Y ICP en una gran cantidad, y ahí les voy a decir por qué. Hay muchas formas en cripto de conseguir como remuneración. Como digo, las empresas pagan por su crecimiento, y yo entré a un programa de ICP que me recomendó un amigo, donde prácticamente por ayudar a aumentar las vistas de los streams que tenía una comunidad de ICP en YouTube, pues nos daban una remuneración cada que hacíamos ciertas tareas en una plataforma y nos caía cierto ICP, que ICP yo lo empecé a tener como cuando valía $3 y lo llegué a vender cuando estaba en $12, $15. Entonces hice como un 4 o 5x de ICP. De Bitcoin recuerdo que compré cuando estaba en $19,000, y Solana desde los $80. Entonces a Solana sí le pude sacar un 2x aproximadamente, a Bitcoin como un 5x, y a ICP como un 4 o 5x también. O sea, a pesar de que fueron $600 solamente, se hizo un buen múltiplo de capital, que hoy en día es más, pero en su momento también fue una buena cantidad, ¿no? De hecho, aquí creo que todos hablan del interés compuesto y así, y realmente es algo que sí existe y sí funciona, porque esas inversiones de $600 que puedas haber hecho en Bitcoin y en Solana, hoy en día me sirvieron para generar como que una estrategia entre DeFi y TradFi de préstamos, y me va a estar generando aproximadamente un 12% de rendimiento bruto, lo cual está muy interesante. Y todo fue gracias a ese efecto compuesto de haber invertido en Bitcoin y que me haya podido hacer ese múltiplo de 5x. Entonces, entre Bitcoin, Solana y ICP,
pude multiplicar bien y eso me dio un total de aproximadamente $2,000. También invertí en meme coins, creo que no fue la gran cosa, perdí más dinero del que gané, yo creo, pero al final creo que me quedé medio, bueno, no sé si perdí más, creo que me quedé medio tablas, o sea, como que igual, y fueron como $200, entonces como en inversión sí fueron unos más de $2,000. Entonces, si se fijan, gran parte al menos de mi trayectoria y monetización en cripto vino como de construcción de producto, de contenido, y otra como el 33%, un tercio de esa parte vino de inversión per se. También, si hacemos cuentas, no fueron solamente $5,000, fueron casi $6,000, solamente que redondeé el número para pues que se vea bonito, ¿no? Pero sí fueron casi $6,000, con una inversión, si podemos decirlo así, como de $600, lo cual está increíble, y todo esto en 6 meses. Entonces creo que está muy bien, también recordando que fue a mis 21 años, y eso me dio muchos aprendizajes de qué sí hacer y qué no hacer, que hoy en día sí me han ayudado para obviamente poder monetizar más el estar en esta industria, ya sea invirtiendo o trabajando en esta industria. Y te quiero compartir un poquito de los aprendizajes que me llevé en ese momento, que obviamente apliqué después y que ahorita pues me han funcionado muy bien. También quiero decir que y recordar que esto es mi camino, todos tienen su camino. Así como yo hice $5,000, que para algunos puede ser mucho y para otros muy poco, sí quiero como mencionar de que no te sesgues en esta cantidad, puedes hacer muchísimo más, y para eso es esta historia, para que sepas cómo aprovechar mejor tus oportunidades y veas como que lo que vivió alguien más, ¿no? Por ejemplo, o sea, cómo aprovechar oportunidades. Yo me acuerdo que hubo una oportunidad muy clara que no aproveché porque no era tan tester de nuevos productos cripto, y por ejemplo salió un protocolo llamado Jito, y ese protocolo, simplemente por hacer un stake de un Solana, te terminó dando un airdrop de como $10,000, y yo tenía varios Solanas porque yo invertía en Solana, y solamente por no querer probar un producto se me fueron $10,000 de la mano. Entonces prácticamente por no hacer esa mínima tarea, perdí la oportunidad de hacer un 2x, 3x mi inversión de todo lo que hice en 6 meses. Entonces, por eso te digo, o sea, este es mi camino, cometí muchos errores, también tuve muchos aciertos, y te los comparto para que tú decidas qué sí hacer y qué no hacer. Pero bueno, ahora sí, vamos con los errores y los aprendizajes. Bueno, aquí vamos con los errores, porque creo que se aprende más de los errores que de los aciertos, entonces ahí te van. El primer error, y yo creo que es un error que mucha gente comete, no solo en cripto, sino en general con todo el tema económico y de dinero, es no llevar un registro de tus gastos, de tus ingresos, de tus inversiones, y creo que eso te puede dar mucha claridad de a dónde apuntar y qué está pasando, ¿no? Actualmente yo estoy con Espacio Cripto y Bando, y le respeto una habilidad a mi tocayo, el Abraham de Espacio Cripto y Bando, que es Excel. O sea, él es un monstruo en Excel, sabe hacer muchas cosas muy buenas, y justo una de las cosas que yo tenía que hacer para Inversionista del Futuro, que es un programa que tenemos, es un P&L, el análisis del Profit and Loss. Y pues bueno, haciendo este análisis te das cuenta pues a cuánta gente tienes que llegar, cuál es el precio que tienes que poner al producto, cuáles son los gastos, cuánto es el ingreso bruto, las comisiones del procesador de pagos, cuánto es el ingreso neto, el revenue neto. Entonces eso prácticamente creo que te puede ayudar también a ti si llevas un registro de cosas, para que te des, o sea, tal vez no un P&L como aquí, pero ese fue un ejemplo para decir que teniendo claridad en los números tienes mucha certeza, o al menos ya un rumbo de hacia dónde apuntar. Lleva tus registros en un Excel, algo tan simple como cuánto estás gastando, cuánto está ingresando a tu bolsillo, en qué estás invirtiendo, cuánto estás invirtiendo, cuándo lo invertiste. También hay muchas plataformas donde puedes hacer esto, como CoinGecko, CoinMarketCap, muchas otras más. Esas son las que más conoce la gente. Pero tienes que llevar un registro. Sin un registro es como si todo estuviera pasando al aire y tú no tuvieras control de nada. Y aunque muchos dicen, y es verdad, que el control es una ilusión,
tenemos que hacer lo mejor posible con esta ilusión para acercarnos más a ese control. Y una de esas formas, al menos en el tema monetario, es llevar un registro. Así que por favor, terminando de ver este video, si todavía no tienes un registro de gastos, ingresos, inversiones, ve y hazlo. De la forma más simple posible, no te lo compliques, simplemente regístralo. Ese es el primer paso y ya con el tiempo lo puedes ir mejorando, automatizando y hacer muchas cosas más. Otro de mis errores que ya mencioné fue el no probar protocolos. A veces es tan tonto pensar que por no picar 5 botones perdiste $10,000, pero eso pasa en cripto. Y aquí parece como algo súper simple, pero la gente que tiene esa disposición de probar productos tiene una ventaja enorme frente a otros en cuanto a oportunidades de monetización con cripto, porque al exponerse a productos, sobre todo productos cripto que todavía no tienen un token, es muy probable que en el futuro que ese producto lance un token, te caiga a ti un airdrop del token de esa startup cripto. Entonces, pues sí, creo que mi error fue no probar y por eso me pasó lo que me pasó con Gito, que yo, a pesar de ser un inversor activo en Solana desde los $80, no me cayeron esos $10,000 por no hacer staking de solamente un Solana, que tenía más de un Solana en ese momento. Tampoco tantos, pero al menos pude haber hecho ese staking. Y pues bueno, aquí estoy sin mi airdrop de Gito. En resumen, prueba productos y aprende, porque también probar productos te ayuda a aprender de cómo funciona todo el mercado cripto y la tecnología blockchain. Otro error que cometí y aprendizaje es, si no eres buen trader, mejor no trades grandes cantidades. Y aunque yo no tenía la millonada, a veces me pegaba la locura con las meme coins y ahí de que, sí, vámonos, $100, cuando en ese momento $100 para mí era demasiado. Y pues bueno, o sea, ni fu ni fa, me quedé medio tablas, arriesgué mucho, afortunadamente no me quedé en ceros, pero pues no funcionó. Entonces creo que al menos para mí prefiero invertir a largo plazo en activos en los que yo creo, como Bitcoin, Solana, etcétera, y no tanto jugarle al trader y empezar a poner operaciones, y sobre todo en meme coins, que las meme coins prácticamente es pura cultura o valor no tan tecnológico de empresa, simplemente es especulación, es un casino literalmente. Entonces, pues bueno, ese fue otro error, pero no solo traje meme coins, sino también traté de traer en el mercado general de cripto y no me salió. Entonces, pues bueno, ese fue otro error mío. Traté de jugarle al trader y pues yo no era trader, no me había capacitado como trader. Ahorita yo estoy aprendiendo un poco más de conceptos de trading, pero en ese momento prácticamente me creí algo que no era. Otro error que hasta ahorita me di cuenta, bueno, hasta este año pasado, fue el no haber hecho cripto mi prioridad. Y digo, no te digo que tú tengas que hacerlo tu prioridad, pero para mí era algo muy obvio. O sea, cripto era algo que me encanta, me sigue encantando y era mi side business, mi side project. O sea, yo le dediqué más tiempo a servicios de marketing digital, a vender propiedades, cosas que pues, tal vez no me gustaban tanto. Y pues al final te diluyes y el costo de oportunidad en tus acciones aumenta. Y pues en mi caso fue no hacer muchas cosas, no probar muchos productos cripto. Y siento que el costo de oportunidad en ese momento sí me comió, porque por hacer acciones en industrias que no me apasionaban tanto, perdí oportunidades en una industria que me apasionaba mucho. Y al final, pues eso es lo que hacía en toda la industria inmobiliaria y la de marketing digital no cripto. Pues al final hoy no hago nada de eso y sigo en cripto, pero pues no aproveché las oportunidades que estaban en el pasado. Entonces, si algo te apasiona, toma esas oportunidades. No tienes que estar al 100% en cripto si solamente quieres invertir y hacer lana, pero si piensas que es lo tuyo, pues adelante. Lánzate. Ahora vamos con los aciertos y al final te voy a decir mi acierto más grande, que muy probablemente suene súper cliché, pero créeme que es, yo creo que lo que más paga tanto en cripto o en cualquier industria que vayas a estar. Pero bueno, mi primer acierto fue la constancia en crear cosas de valor. Parte de esos $5,000 que hice, si te fijas, fue en construir, hacer contenido, colaborar con proyectos, ser embajador, bla, bla, bla. O sea, todo ese tema de crear valor y sobre todo ser constante en ese valor que haces,
creo que te puede ayudar mucho en el largo plazo, y más allá de hacer tal vez $2,000, $3,000 en 6 meses, créeme que en el largo plazo te va a pagar muchísimo más que eso, y sobre todo vas a sentir una gratificación de estar haciendo algo que le da valor al mundo y a ti mismo. Entonces, pues bueno, ese es mi primer acierto, en enfocarme en hacer cosas de valor para cierto tipo de personas y divirtiéndome en el proceso. Otro acierto que tuve, pero que creo que tal vez es un poquito medio arriesgado, es arriesgarte en tokens underground, pero con alto potencial de crecimiento. Mucha gente dice que las criptomonedas son estafa a menos que sea Bitcoin, y bueno, algunas sí, algunas sí, como en todo, pero realmente las altcoins, cuando van naciendo, tienen una oportunidad de crecimiento interesante. Particularmente en esa época de mi vida, aposté mucho por ICP y por MPDAO. MPDAO fue el token de Metapool. Antes era Meta, pero pues bueno, creo que por obvias razones Meta Facebook tuvieron que replantear el branding de su token, cambiaron los tokenomics y ese token hizo un 10x en su momento. Ahorita pues obviamente ese 10x no es tanto. También ICP hizo su 5x, entonces creo que fue un acierto, porque bueno, al final nadie habla de esos tokens porque son proyectos tal vez un poco más de nicho dentro del nicho cripto, pero particularmente me dio un buen múltiplo para, a pesar de que no eran proyectos tan sonados en el mercado en general o en el mainstream. Entonces creo que como que eso fue como que mi forma de compensar el no probar productos. Tal vez me arriesgué un poquito más en tokens, pero sigo siendo partidario de que hubiera sido mejor probar productos y tal vez no estar tanto en estos tokens underground. Pero si mezclas ambos, de que probar productos que tal vez todavía no sean super mainstream, creo que puede ser una buena combinación y creo que es un buen acierto. Siempre probar en cripto te va a recompensar y te va a dar mucho aprendizaje. Otro acierto que creo que he hecho a día de hoy es no hacer las cosas solo. Yo era un lobo solitario en cripto, prácticamente todos mis proyectos los llevaba yo solo, y luego cuando salió ChatGPT para mí fue un super alivio, porque fue, ahora soy yo y ChatGPT contra el mundo. Pero créeme que pues es que va a sonar super cliché, pero la verdad es así, y es que como dice la famosa frase, solo llegas más rápido, pero acompañado llegas más lejos. Actualmente en el equipo con Espacio Cripto y en Bando creo que estamos llegando a niveles increíbles. Hemos colaborado con los mejores, los número unos en el mundo: Binance, Base, Monad, etcétera, etcétera. Más protocolos como Uniswap, y creo que eso solo es posible porque estamos construyendo un equipo de mucha calidad y talento, y eso es porque estamos decidiendo ir acompañados y no en solitario. Igualmente no me arrepiento de haber ido en solitario en su momento, porque creo que era lo que necesitaba, avanzar un poco más rápido y darme cuenta que no puedo hacer todo solo. Pero en este momento ya aprendí que es bueno estar en un equipo, y sobre todo en un equipo de muy buena calidad, y en cripto créeme que hay muy buenos equipos. Entonces también, si es de tu interés trabajar en tecnología y en esta industria, creo que es una muy buena oportunidad explorar estar en un equipo cripto. Y por último, mi mayor acierto, y que sigo haciendo a día de hoy y que voy a hacer siempre, y va a sonar súper cliché seguramente, te puedes reír de mí si quieres, pero créeme que funciona y paga, siempre va a pagar esto, es nunca rendirte. ¿Por qué? Porque estadísticamente, si no te rindes, mientras tengas vida, alguna vez le vas a pegar. O sea, y tal vez suene un poco como de que, bueno, pues, pero no somos inmortales. Pero al menos el nunca rendirte aumenta tus probabilidades de éxito versus no hacer nada o la inacción. La inacción no te va a llevar a nada, eso es algo seguro. El no rendirte y construir no te garantiza lograr lo que quieres, pero sí te garantiza acercarte a lograrlo. Entonces, pues bueno, creo que ese fue mi mayor acierto, porque pues hubo momentos donde no sabía si seguir vendiendo casas, proveyendo servicios de marketing, estar en cripto, no sabía si seguir solamente siendo un embajador, estar full time, tal vez ya no estaba consiguiendo grants, se puso la cosa medio difícil en ese momento, y fue, no, vamos a seguir, sigamos y vamos a ver a dónde topa. Eso es el nunca rendirte, y hoy en día creo que me ha recompensado muy bien ese nunca rendirme, y personalmente creo que soy una persona muy necia, entonces no creo que me rinda. Espero no se ponga más difícil, pero si llega a pasar, pues no me voy a rendir, y eso es algo que te recomiendo a ti. Nunca te rindas, ni en tu vida, ni en tus inversiones, ni en tus objetivos,
porque eso aumenta tus probabilidades de lograrlo. Y ya es más allá de algo inspiracional, si lo quieres ver así, es estadístico. Entonces ese fue mi mayor acierto y te lo comparto. Y bueno, esa fue mi historia de cómo hice mis primeros $5,000 en cripto. Creo que tú también puedes hacerlo incluso más fácil, puedes hacer mucho más y más sabiendo que yo hice esa cantidad que para muchos puede ser mucho y para otros muy poco en 6 meses a mis 21 años, pero cometiendo infinidad de errores. Y creo que tú lo puedes hacer mucho mejor que yo, más rápido e incluso una cantidad más grande. Actualmente sí he puesto en práctica todo lo que aprendí cometiendo esos errores, convirtiéndolos y dándoles la vuelta para que sean aciertos, impulsar los aciertos que ya he tenido, y pues la verdad sí me ha ayudado a tener un poco más de remuneración. Entonces, pues como next step, yo te recomiendo que tomes los errores que te conté en este video, les des la vuelta, veas si estás cometiendo alguno, cómo puedes dejar de hacerlo, y si estás haciendo los aciertos, cómo puedes magnificarlos, o si no lo estás haciendo, cómo puedes empezar a encaminarte hacia allá. Y pues nada, creo que pues hay muchas cosas por hacer, tanto tú como yo, ya sé que vayas iniciando, que ya lleves tiempo en esta industria, pero lo bueno es que estamos en comunidad para ayudarnos a crecer mutuamente. Y si tienes alguna pregunta, necesitas ayuda en algo y yo te puedo ayudar, deja un comentario y con gusto podemos platicar, aventarnos una llamadita, unos mensajitos en Telegram. Y pues nada, espero te vaya muy bien este 2026 y vamos a romperla este año facturando, construyendo, siendo felices y sobre todo logrando nuestros objetivos. Feliz 2026.